Hola amigas y amigos de Diálogos sobre Cine. Estamos comenzando nuestro capítulo 31 junto a la periodista, ex traductora de TMC, Consuelo Salamia. Cris, muchas gracias por esa introducción. ¿Me preguntaste cómo estoy? Te pregunto ahora, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien y contenta de empezar el capítulo número 31. Sí, pasamos Que la treintena. pasamos la treintena, ahora como dice la canción son 15, son 20, son 30, 40, 60, 70, así que vamos por todo lo que se pueda. Ajá, ajá. Bueno, y entonces partimos con energía. Este capítulo donde vamos a hablar principalmente de dos películas que han sacudido, por qué no decirlo así, a la audiencia de Los Ángeles al menos y de algunas otras ciudades de Estados Unidos, que son Cónclave y La Cocina, la primera de ellas con alta expectativa con respecto a la temporada de premios y la segunda un poco más eh, Indie, indie, claro, ¿no? quizás sea de esas películas que hay como dos circuitos, el circuito Hollywood, premios, Golden Globes, todo eso, y hay otros premios como los Film Independent, Movie, todo ese como circuito B. Entonces yo creo que esa película, La Cocina, probablemente cruzamos los dedos, la van a poder ver en algún momento en alguno de esos streaming que cubren más el cine independiente. Ajá, ajá. ¿Y por cuál quieres partir, Chris? Quiero partir por otra cosa. Por Quiero otra partir cosa. preguntándote qué estás viendo, porque te he visto Me has visto muy bien, activa. bien pegada a Netflix. Sí, bueno, es una de mis pasiones ver televisión, pero puedo decir que he estado viendo La Diplomática. Ya, la Todos los, segunda temporada. todos los fanáticos de La Diplomática con Kerry Russell. Por fin llegó esta segunda temporada que tuvimos que esperar harto. La estrenaron ahora en noviembre y la hicieron más cortita. Hubo como una pequeña decepción de parte, sí, yo creo, porque son apenas 6 capítulos. ¿Mm? Pero la historia a mí me encanta. Las actuaciones de Kerry Russell y el marido de ella en la serie son muy buenas. Y en este capítulo como el tono de la serie entre la intriga política y un poco el humor ¿Ya? se mantiene. Y hoy día vi el último capítulo y se confirma que hay otra temporada. Ah, Salía al final de... Al terminar, Netflix decía, ya se confirmó una tercera temporada, así que felices de ver a la diplomática. qué Que yo bueno. creo que igual principalmente se sostiene por la actriz, que es muy carismática. Ya. Sí. Y bueno, las intrigas también son de película. Ahí uno se pregunta, ¿esto pasará en la realidad? Estas intrigas internacionales, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia. Así que bueno, si alguien quiere ver una serie quizás un poco más ligera o entretenida, La Diplomática es una buena opción. ¿Cómo anduvo en comparación con la primera temporada? Mm, mantiene, yo creo, como el ritmo y el nivel, pero la primera temporada fue un poco más sorprendente porque era conocer al personaje. Y en la primera temporada, la relación entre ella y su esposo era un poquitito más importante, como que había más tensión, como de todo tipo entre ellos. Ajá. Y en esta, eso está como más apagado, pasa como más a un segundo plano. Pero en general, yo diría que cumple su promesa. Ya. Qué bien. Sí, y bueno, y también puedo contar que estaba viendo hoy día Whiplash, porque Ah, también está en Netflix. Whiplash cumple 10 años, así que un buen motivo para verla de nuevo, ya que no estaba en Netflix que yo recuerde. un clásico de Damien Chazelle. Exacto, Nuestro querido Damien. sí, nuestro querido Damian Chazelle. ¿Y tú qué estás viendo, Gris? ¿Yo? Bueno, puedo contar que vimos Emilia Pérez. No la vamos a comentar. Cierto, Estamos como eh, dosificando. Ah, haciendo que pase y la procesando, información procesando. para poder comentarla la próxima semana con detalle, porque es una película que va a dar mucho que hablar, ya lo ha hecho. Pero la que vi, y bueno, tú también, es Disclaimer o Desprecio que terminó, la serie dirigida por La Alfonso vimos. Cuarón, que
tuvo su último capítulo la semana pasada en Apple TV Plus. Habíamos comentado en el podcast que la estábamos viendo. Sí. Y bueno, ¿la vamos a comentar hoy, Chris? ¿O vamos a...? No, pero no, solo quiero mencionar que terminó y que el Que final terminó. tenía que le quedaba otro twist a la historia, quizás el más grande. Sí, quizás como el que le da más sentido a la historia, Sí. porque por momentos yo me sentí un poco desconectada de la serie. Si puedo dar como mi opinión Ajá. brevemente, Ujú. como que me preguntaba para dónde va esto, como por qué estamos viendo esto, y creo que al final se explica un poco mejor. Sí, la serie tiene mucho como aparte de la historia misma, hay un juego con los narradores. Me parece que tres narradores en la serie y cada uno tiene una versión un poco diferente y en el final, bueno, tenemos una versión que no habíamos escuchado del hecho como más importante, ¿cierto? En el que gira toda la trama. Exactamente. Y ahí se produce un giro final que lo convierte en un muy buen último capítulo, me pareció. Sí, si tuvieras que ponerle 5 estrellas en todo caso, ¿cuántas le pondrías? Difícil pregunta, te atrapé, Chris. No, pero sabes que yo encontré que es bien buena. Yo le pondría 4. Sobre todo porque encuentro muy bien dirigida y porque Kate Blanchett tiene un papel Es que ella espectacular. hace bien todos sus Todo, papeles, sí, ¿verdad? sí. Y de hecho, en una entrevista que le escuché a Alfonso Cuarón, decía que ella estuvo muy involucrada en la serie. Es productora, pero productora de verdad productora, o sea, estaba muy preocupada de cada detalle de la serie. La serie se rodó durante un año, o sea, los actores estuvieron en sus personajes, que eran bien intensos por mucho tiempo, y durante la pandemia además, Un año. ¿sí? Y ella tomó varias decisiones, o sea, participó muy activamente no sé si de la versión original del guión, pero sí en lo que se terminaba grabando. Así que es un... Bueno, Cuarón es el director, pero ella participó bastante y creo que el resultado fue bueno. Es verdad que tuvo un poquito pedía un poquito de paciencia quizás entre los capítulos 4 5 por ahí. Sí, sí. Yo sentí que hubo como algunos capítulos muy dramáticos, pero así difíciles de ver. A mí me dio harta pena ver algunas escenas y me preguntaba por qué nos está haciendo sufrir tanto el director. Como entendía como más o menos hacia dónde iba, pero me hizo preguntarme si ameritaba tanto como para lograr ese mensaje o ese punto. Bueno, es que era bien... eso Sí, está basado en una es novela. una mezcla entre un humor negro, porque algo de humor negro tiene, Sí, como, y drama. sí, Sí, y también algo de cuento. Como también. a Cuarón le gusta Por el tema de los narradores. por el tema de los narradores. Siempre hay como un narrador en tercera persona que cuenta un poco la trama, cómo se van sintiendo los personajes y la voz misma de los personajes. Sí, Sí, pero bueno, seguramente vamos a volver a hablar de ella en otro capítulo. ok, Para pasar al plato fuerte del día de hoy, que ya, es Cónclave. conclave. Sí, Sí, Cónclave. Bueno, como dice la palabra cónclave, ya, esta es una película muy religiosa y justamente la trama es sobre el momento en que en la historia el Papa fallece y se tienen que reunir todos los cardenales para elegir al siguiente. Hay un cardenal que está a cargo de todo, que es el personaje principal, que teníamos por ahí, Chris, el nombre, Lawrence, el cardenal el Lawrence, cardenal Lawrence. interpretado por Ralph Fiennes. Exactamente. Y bueno, esa es la película y hay que decir que lo logra bastante bien. La película además es dirigida por Edward Berger, que es el mismo director de All Quiet in the Western Front. Buenísima película. Buenísima película, esa película es de hace poco tiempo, si tengo Sí. entendido fue el 2002 que... No, Perdón, no, no. 2022. Ah, sí, claro. Sí.
el 2022 que Que la vimos triunfar en los Oscars ganó Mejor Película Extranjera y varios otros y premios. varios otros premios. Sí. Así que bueno, el director es súper bueno y quizás para hacerte la palabra, Crisin, no acaparar todo el espacio. Quizás esta película tiene eso como clásico de Hollywood, como una película como que le puede gustar a mucha gente y es entretenida y bien hecha formalmente, Ajá. como redonda, pero con un tono como no tan experimental quizás, sino como más clásico. Sí, ¿Qué te pareció a ti? es buena, es súper buena. Es súper intrigante. También está basada en una novela que al parecer tuvo cierto éxito, eh, donde se aborda esta elección del Papa. Pero es una película de intriga, de suspenso. Sí, eh, sí. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, sí, sí, estoy de acuerdo que el director sobre todo nos quiere hacer sentir eso con la música, Sí. pero tampoco es que haya intrigas todo el tiempo, es como también reposada la película. Sí, claro, claro. O sea, sí, no, o sea, no es que se esté. Es. Bueno, es especial porque lo que está en juego básicamente es quién va a ser el nuevo papa. Como esa es la pregunta de la película y a partir de esa pregunta surgen otras preguntas que van elevando y quitando del mapa a los principales candidatos. Ujú. Que son. Es muy parecido a una elección política. Cada uno de ellos tiene una ideología detrás o un cierto grupo que está más de acuerdo con ellos. Son de distintas regiones del mundo, distintos idiomas. Los idiomas los separan harto. Eso me gustó mucho de la película, lo de los idiomas. Mm, sí. Pero lo más interesante es que quizás no sé si se alcanzará a expresar lo intrigante y dramático de la película si uno lo describe así, porque sigue siendo la elección de un papa. Yo me preguntaba antes de verla, como, ¿por qué Claro. esto va a ser tan interesante? Como que esconde. Y bueno, esconde algunas cosas. No, a mí me pareció siempre interesante, Cris, porque, bueno, en el último tiempo habían salido algunos libros de no ficción bien interesantes sobre el Vaticano, sobre todo en relación a cómo se maneja el dinero, y también hay una prensa especializada en Vaticano. Entonces es todo un mundo y hay muchos secretos y mucho de política, como Ajá. lo mismo, las mismas intrigas que pueden haber quizás en la diplomática, se pueden ver aquí en este mundo. Sí. Así, pero sí es cierto que es como una intriga más reposada porque se da a un nivel como discursivo, como que discuten el papa con el otro, se forman bandos, pero nunca llega, siempre es en un espacio reducido, están ellos encerrados ahí es el Vaticano, es una recreación del Vaticano lo que vemos en la película, ¿cierto? ¿O es otra iglesia? O sea, hay momentos donde creo que sí, pero al parecer cuando hay una votación, ¿se los llevan a otro lado o no? Ah, no, se los llevan a otro lado a dormir. A No, pero dormir. es en el Vaticano, claro. Claro, claro. Sí. Eh, Así que, claro, todas las intrigas transcurren entre pasillos, en Sí, conversaciones de dormitorio. Entonces yo ahí sí creo que la música ayuda harto a generar ese suspenso sí, está presente todo el tiempo. todo el tiempo y quizás también como a mí me pareció cómo grababan el espacio, como esta sensación de encierro, también aportaba como a esa intriga. Sí, claro, el director estaba muy interesado en que eso se transmitiera como esto claustrofóbico, pensando como en la idea de que efectivamente los cardenales se encierran hasta que salga el humo blanco. Y en ese encierro se supone que están fuera de todo el ruido que hay afuera, que es mucho, porque hay mucha expectativa en el mundo de quién va a ser. Entonces, eso se logra transmitir. Y tengo entendido, Chris, que durante esos días ellos no pueden leer las noticias, no pueden tener contacto con la realidad, de hecho las ventanas permanecen cerradas, es totalmente lo que vemos en la película.
totalmente aislados. Sí, bueno, ahí hay algo interesante que también decía el director en esta entrevista que escuché, que es que le preguntaban como que es una de las cosas con las que uno se queda con la duda, como se ve muy real, como así es como sucede todo. Y la respuesta de él fue, bueno, la persona que escribió la novela fue la que hizo toda la investigación, Ujú. pero de todas maneras la base para lo que vemos en la película es una novela y no una investigación. Periodística, no es un libro de no ficción. Exacto, entonces puede que haya cosas que se ven muy reales en la película que en realidad están hechas así para conveniencia de la historia. Es lo que dio a entender él. Ya, que quizás hubo modificaciones para fines dramáticos. Exacto, Ya. exacto. Y bueno, también cosas interesantes, se grabó en Roma, se llevaron a todos los actores para allá, bueno, muchos son italianos también, y se construyó una capilla Sixtina completa en Cinecittà, que es los famosos estudios de cine que hay en Italia, que fueron importantes a lo largo del siglo XX. Ajá. Me parece que Mussolini tuvo harto que ver con eso. Pero bueno, es un lugar que está por donde pasaron todos los maestros, digamos, del cine italiano, que son muchos, y ahí se construyó este lugar que en la película realmente uno piensa, nos preguntábamos después de verla como, ¿qué hicieron acá? Como, Sí, esa es la mayor pregunta porque el decorado, el espacio, muy, muy bien retratado. sí, También como los rituales asociados a la iglesia. claro, El hecho de cómo son las tarjetas donde escriben el nombre, que después las tienen que ir hilvanando como en un hilo y luego las queman. Eh, Toda esa parte a mí me gustó muchísimo y me hizo pensar que por eso el cine religioso fue uno de los primeros motivos del cine, como en la creación del cine, ajá. porque la religión tiene algo muy expresivo, como el tema de las iglesias, las imágenes. Así que en ese sentido la película me parece como fascinante, igual como tema, Sí, visualmente o como tópico. ajá, ajá. Bueno, otros puntos relevantes. eh, bueno, dentro de las intrigas, claro, ahí se me conectan los dos puntos que quiero mencionar. Que las intrigas tienen mucho que ver con los errores que han cometido eh, los posibles papas. O sea, Ujú. como que los candidatos se van cayendo, igual que como vemos en las campañas para presidente o para lo que sea, cómo se evalúa los gobiernos, los nombres empiezan a caer por cositas que había en el pasado que no se habían discutido, que no se habían investigado bien, pero ahora como ya la posibilidad de ser papa se le investiga de otra manera y Claro. van saliendo cosas a la luz. Y eso es lo que pasa mucho en la película y se conecta ese tema con otro que es muy importante en el filme, que es la humanidad de los sacerdotes, como Exactamente. el tema de la duda, por ejemplo. No Como, estar seguro de por quién votar. bueno, y no estar seguro de si existe Dios, Bueno, o, del, sí, y de, una duda incluso más de- profunda. o de la iglesia. O de si lo que están haciendo es útil o no, Exacto. o hace más daño. Ajá. Sí, Incluso alguno propone por ahí si no es momento de entrar en conflicto con los representantes de otras religiones, adelantando quizás discusiones que quizás en una de esas llega ya que está todo tan revuelto, en una de esas también se revuelven las cosas ahí. Pero bueno, pone muchos como temas de estos de discusión como un poco social a partir de estas personas que en la peli van dejando un poco su posición como del pedestal y empiezan a ser personas, seres humanos con ambiciones, con envidias, con secretos. sí, sí. Y si podemos adelantar un poquitito la trama, bueno, de estos cardenales hay uno en particular que llega de manera inesperada al cónclave porque no sabía el organizador, que era un cardenal muy cercano al papa que fallece, Ajá. que él era también un cardenal, que es un hombre de origen latinoamericano, mexicano, Sí, el cardenal Benítez. el cardenal Benítez, que estaba él trabajando en una zona de Medio Oriente,
Irak, me parece. Sí, Afganistán había pasado por varios Había lugares. pasado por varios lugares, era como zonas de conflicto, y llega al cónclave de manera muy inesperada y empieza él a obtener mucho liderazgo, como a sobresalir como un contrapunto a esta iglesia quizás un poco más entrampada en la política. Claro, Como tú bien decías, hay algunos papas que representan quizás lo que en la política entendemos como el ala conservadora, estaba eso también en los cardenales, otros que eran más liberales, otros que querían mantener. Y este papa quizás, que además yo creo que es muy similar al Papa Francisco porque habla español, sí, no se esperaba que él fuera el papa, o sea, era como novedoso. Este es el único que va a hacer como un- una reflexión sobre como el bien que puede hacer la iglesia, claro. como la fe, como cuán perdidos estaban los que estaban discutiendo. Sí, sí. Sí, se pone también, ese es uno de los temas, como el tema del aporte en concreto que puede hacer la Iglesia Católica en la realidad de hoy. Sí, Y la conexión, que es lo que más falta hoy día, como en todo sentido con las instituciones, la legitimidad, la confianza, la conexión con la gente. Bueno, ahí había una persona con mucha conexión dado su background también, donde había él ejercido. sí, y quizás para cerrar, Chris, tú mencionaste que en la película muestran cómo los papas dudan, ¿verdad? Sí. Bueno, y es interesante que uno de los discursos, una de las homilías que hace el padre Lawrence, que es como el protagonista de la historia, Oye, pero no le hemos dado nada de espacio. no, Ese no hombre le hemos dado nada de espacio al padre Lawrence, carga con toda la película él. que tú, Chris, comentaste que podría ser nominado a mejor actor. No, pero es que se pasó. O sea, es un cardenal ultra creíble. Sí, Y además lo muestran todo el tiempo. No sé qué porcentaje de los planos o de los minutos de la película él estará en cámara, pero es muchísimo. O sea, todo lo vemos a partir de por dónde él se está moviendo. exacto, porque él es el organizador del cónclave, entonces Claro, yo creo que tiene como esta mirada supuestamente más neutra u objetiva. claro. Y también vemos cómo le va apareciendo una ambición como muy soterrada y empieza a manifestarse de manera como pareciera natural o no calculada. Claro, Eh, también ahí él empieza a participar en la campaña, sí, esto es como una especie de campaña. muchas cosas nos hacen dudar. Bueno, y justamente iba a decir que una de las homilías que él hace, que es uno de los momentos que me gustó más de la película, le dice a los cardenales que tienen que dudar de todo, que hay que dudar y que hay que dudar porque ¿de qué serviría la fe en un mundo de certezas? Claro. Entonces habla de la incertidumbre y de la importancia de la incertidumbre y que solo abrazando esa incertidumbre como que la fe tenía sentido. Ujú. Entonces, a mí me gustó mucho porque también algunos cardenales le dijeron a él después como, oye, no vuelvas a decir esto que duden de todo, porque un poco les está como revolviendo el gallinero Claro, a la gente. Pues hay una cierta comodidad en pensar siempre lo mismo. Me pareció interesante. Y también sí. esta idea de lo incierto, como el rol de la fe en la incertidumbre. Ajá, Sí. sí, Hay un buen balance, yo creo, entre acción y diálogo en la película. sí. Y bueno, tiene muchas posibilidades de ser nominada a muchos premios por lo que hemos visto y por nuestro propio juicio de la película. Hay muchos aspectos que tienen que ver con el director y la cámara Sí, y los recursos utilizados y por supuesto el actor principal. Eh, claro. Si a eso sumamos que tiene esta temática como más universal de la religión, yo creo que tiene como muchos méritos para ser una de las candidatas. sí. Y un tema relevante del que no vamos a decir mucho es El el del final, rol del... eh, bueno, quedemos ahí. quedémonos Quedemos con ahí. eso. Hay más temas importantes en Por- la película. Porque, ¿qué ibas a decir tú, Gris? Nada. Es Chuta. que no, Si no, lo, ahí si, como que si se juntaban esas dos cosas. si lo dices, se revela todo. Sí, así que No, pero adelanta de alguna manera. Así como. hay ciertas cosas en las que la iglesia sigue siendo muy conservadora y una de esas cosas va a ser ultra importante y protagonista en el último twist. La película tiene muchos twists, también es muy, en ese sentido,
hay una conexión, podríamos encontrar con la serie de Cuarón, con Desprecio o Disclaimer, que también se juega como en ese mundo. Acá también, no a partir de los narradores, pero sí de lo que vemos y lo que no vemos, eh, y lo que sabemos y lo que no sabemos. Ujú. Pero bueno, son muy buenos los giros del argumento y del guión. Está muy bien hecha en ese sentido. Y la novela, que es la que trae esas sorpresas también. Sí, así que bueno, quedamos ahí atentos a cuando se estrene en Latinoamérica, pero probablemente sea en el verano de Sudamérica. Ajá, O sea, muy pronto. muy pronto, sí. Y, Y para cerrar, Chris, vamos a comentar brevemente sobre La Cocina, claro, que es una de las películas que más me ha gustado a mí este año, creo que a ti también. es súper buena. Súper Súper buena, buena. que es del director mexicano Alonso Ruiz Palacios, que nosotros no lo conocíamos, No, yo no había visto nada de él y me gustó mucho, sobre todo por la técnica, como la propuesta visual. sí. Era muy, muy interesante. Esta película estaba filmada primero en blanco y negro. em, Tiene a Rooney Mara entre su elenco. Y la vimos en vivo. La vimos en vivo, estaban ahí, pero muy cortitos. Solo apareció y de ahí se fue. Ajá, Eh, Tiene a Rooney Mara entre sus protagonistas y lo más interesante es que también tiene como este mix de lenguas, claro. que me he dado cuenta que es algo que me gusta mucho en las películas, como quizás por esta experiencia de estar en Estados Unidos. Me parece como algo muy real, como todo lo que ocurre cuando uno no habla su idioma y cuando tiene que uno tratar de hablar otro idioma y creo que la película eso lo aborda muy bien. No había visto como esta perspectiva de la inmigración de esa forma. Para dar un contexto, está recreada en una cocina de un restaurante en Nueva York, Ujú. que es muy caótica como todas las cocinas, de hecho tiene algo de The Bear en su intensidad. Sí, es una película muy de la cocina, Exacto, del día a del día. oficio. Exacto, y además que muestran el mundo de las camareras, que además tienen que interactuar con los cocineros, y bueno, aquí se encuentra gente, sobre todo latinos, que es una masa importante de trabajadores de los servicios como de restaurantes y de comida en Estados Unidos, Ajá. pero también hay gente de otros países como Albania, hay por supuesto americanos como Rooney Mara, y, y muestra cómo es un día en su vida. O sea, más que un día en su vida, muestra, la película toma un día donde uno de los chefs está siendo un poquito, se ve en la necesidad de prestarle un dinero a la chica que le gusta, que es Rooney Mara. Espérate, no sé cuánto contar, Chris, me estoy enredando un poquito, para no hacer un spoiler. No, yo creo que está en una relación, está bien. El Está en una chef relación. es un chef mexicano que se llama Pedro, que está interpretado por Raúl Briones, que lo Exacto. hace excelente en la película. Si quieres, termina de contar tú la trama. Bueno, ellos están en una relación que no se entiende bien el nivel de formalidad que tiene. No se entiende bien. Raúl, o sea, perdón, Pedro, Pedro Pedro. y Julia. Julia. em, y desaparece una cantidad de dinero en la cocina. El día anterior se dan cuenta de que hubo un robo de una cierta cantidad de dinero y coincide con la necesidad de obtener dinero de Pedro para ayudar a A su Julia. pareja, Julia. Entonces, Para hacerse un posible aborto. claro, entonces tenemos una intriga ahí que permanece durante toda la película. Como, ¿fue Pedro quien robó la plata o no? Pero entre medio de todo esto, ese es como algo que está como por detrás, Sí, es como un como zumbido. quizás como la trama principal. Claro, pero mientras estamos viendo como Conflictos. conflictos, claro, el día a día de esta cocina, las tensiones que se producen entre los de distintas culturas, entre los que tienen, porque al final es una diferencia muy cultural, como de cómo se toman el trabajo. Ahí como quedan representados los latinos como bien buenos para Para las bromas, claro, para cantar, para como bien expresivo. para joder al otro también cuando Sí, en ciertos sí, 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 momentos. para harta broma al otro. Claro, y eso como que choca con otros que son de otras culturas que no lo logran pasar.
Exacto. O algunos lo hacen mejor que otros. Y entre medio de todo esto está la chica Estela, que está interpretada por Ana Díaz, que es un poco la protagonista también, ¿no? Ella es la que da inicio a la película, de hecho. Claro. Y siempre está ahí como en un punto más Como de observadora, neutro. quizá. Sí, sí. Pero tiene el rol de ella como de alguien recién llegado que está en el fondo jugándose su futuro de alguna manera o su prosperidad en este ambiente que, no es, que es un poco hostil. Sí, es Como que hay que definitivamente sobrevivir. hostil bueno, primero ella no maneja el idioma, no habla inglés y también porque nadie tiene tiempo de enseñarles, todo rápido, Claro, ahora, ahora. sí, Y una de las cosas que tiene mucho humor la película, eso me gustó también, que es bien divertida. sí. Eh, y la cosa también que me pareció muy interesante son como las diferentes relaciones que se producen entre los hispanos o los hispanohablantes. Como está esta cosa de los hispanos que están aquí pero sin papeles. Están también los hispanos pero que ya son ciudadanos americanos. Claro. Entonces se sienten como con más derecho y hablan inglés. A veces le hablan en inglés a los hispanos, sabiendo que hablan en español. Están también algunos hispanos que no se llevan bien con otros, o sea, hay como muchas sutilezas que me parecieron muy, muy reales, como Sí, estando en Estados Unidos, como uno se da cuenta de la complejidad de representar lo latino y el mundo hispanohablante, y cuán variado es. De si uno vino de Colombia, porque en la película hay alguien que es de Colombia, México, hay una persona que es más de República Dominicana o Cuba, Puerto Rico parece. Puerto Rico, entonces es muy variado. También pasan por la película otros temas como, claro, lo que tú decías, pero se da incluso en otros niveles como el género también, como el tema de las posiciones. Sí, Los maltratos que se van dando de unos a otros dependiendo de en qué lugar de poder están cuando ocurre esa clasificación, como que uno entiende más o menos que tal país está un poco más arriba en la escala o tal situación está un poco más arriba y eso incluye también el género en algunos momentos se mezcla. sí, también pasa eso a nivel, por ejemplo, de lo latino, que me imagino que quizás hay algo cultural en el machismo, en la cocina, que aunque las mujeres han hecho la labor de cocinar por miles de años, en la cocina como profesional hay menos mujeres cocineras que hombres. Entonces también es un mundo que tiene ese machismo y se nota también en los personajes latinos, Entre el chef y la mesera, entre digamos. el chef y la mesera, y también entre el chef y pero no la mesera que él quiere, no Julia, sino otra mesera con la que tienen roce, Claro, ahí se mezcla como las distintas escalas. las distintas escalas. Y bueno, algo interesante que dijo el director fue que él justamente quería que este chef Pedro tenía como idealizada a la mujer americana blanca. De hecho, también parte de lo divertido de la película es que de repente hacen bromas, como, no, si a ti te gustan las blancas, como... Bueno, hay una descripción muy graciosa de, Sí, de otro de los chefs que dice que que son como las mujeres así como las quería crear Dios exacto, y como que son como... exageran. sí, muy divertido. Sí, claramente Y, cómico. y ahí se dio cuenta el director, como cuando quería como generar esto en la película, que tenía que tener una estrella de Hollywood, como para que este efecto de idealizar fuera así. Así que por eso contactó a Rooney Mara, que no pensaba que le iba a responder, porque él contó que le mandó un email y ella le respondió al tiro. Así que ahí Rooney Mara se integró al proyecto y ella es como el amor de este hombre Pedro, que la tiene también muy idealizada como, y le da como quizás esta seguridad de macho Mm, que quizás hace aguas esta seguridad por otras partes. sí, sí. Sí, Y bueno, la película es muy también buena o atractiva en términos visuales, en términos de la fotografía. Hay mucho uso del blanco y negro, de los colores. Cuando aparecen los colores es como que pasa algo distinto. En general está en blanco y negro. Hay plano secuencia. eh, hay algunos momentos de mucho caos, como caos sí. así brutales. De hecho, quizá a mí eso me gustó mucho porque me pareció una experiencia y muy bien lograda, pero leí una crítica de alguien que seguimos mucho en Gato Pardo, un crítico,
que decía que había sido mucho, como que el director como que se desbordó un poco, Ajá. como que quiso abordar demasiadas cosas en un solo día en la vida de esta gente, pero a mí me encantó. Así que bueno, si están en México o en Estados Unidos, está en cines en este momento. Y es interesante, para ir cerrando, que dijo que esta era la primera película que él quiso hacer, como Mm. tuvo en mente esta idea de la cocina, como desde el principio, pero que no, 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 eh, no le daba forma. exacto, no pudo y dijo como me demoré 3 películas, que son las que lleva en su carrera hasta ahora, para llegar recién a la cuarta, poder hacer la que él quería, cómo quería hacerlo. Así que es bien especial en su propia... Filmografía, él Sí, está como que le tiene cariño. así es. Bueno, me imagino que le tiene cariño a todos sus proyectos. Ah, probablemente. Ahí tenemos que entrevistarlo. Claro. Sí, pero bueno, este director, Alonso Ruiz Palacios, también se los dejamos recomendados por si quieren buscarlo, porque una persona, un seguidor de Entrance nos comentó que el director también le gustaba mucho y recomendaba la película Güeros, que es la primera de Ya. este director. Así que igual también si no pueden ver La Cocina, pueden buscar ahí a Alonso Ruiz Palacios y ver su filmografía, porque bueno, también hablábamos que el cine mexicano es bien interesante, tiene cosas bien, bien interesantes. Sí. Muchos saludos a nuestra audiencia mexicana Sí, en Spotify o en YouTube. exacto. Gracias por vernos y seguirnos. Y con eso vamos cerrando nuestro capítulo número 31. Sí, sí. Vamos cerrando mientras nos preparamos para comentar Emilia Pérez, que seguimos dándole vuelta. Otra vez México aparece, pero ahora de otra De forma. otra forma. Y tenemos que ir a ver Gladiador, que Gladiador. quizás ya la vieron todos ustedes. Sí, así que bueno, se viene con todo y ahí vamos a estar para el episodio número 32. Ya pues. Hasta la vista, Cris. Nos vemos. Buen fin de. Adiós.